Un saludo a todos. Hoy exploraremos con detalle 5 pilares fundamentales de la física: la conservación de la energía, la termodinámica, el electromagnetismo, las oscilaciones y ondas y la interpretación de datos como herramienta aplicada. Analizaremos cómo estos principios sustentan 10 avances tecnológicos clave, profundizando en sus fundamentos técnicos y aplicaciones prácticas. Este recorrido busca ilustrar la conexión entre la ciencia y la innovación. Iniciemos. Comencemos con la conservación de la energía, un principio universal que establece que la energía total de un sistema aislado permanece constante, expresado como delta E igual a cero, donde delta E representa el cambio neto de energía, abarcando formas como potencial gravitatoria, cinética, térmica, química y eléctrica. Este concepto implica que la energía no se genera ni se pierde, sino que se transforma, entre esas manifestaciones con una eficiencia determinada por las propiedades del sistema. En la naturaleza, este principio se observa en procesos como la fotosíntesis, donde la luz solar se convierte en energía química en moléculas de glucosa con un rendimiento del 1 a 2%, o en la dinámica de órbitas planetarias, donde la energía potencial gravitatoria y la cinética se intercambian sin pérdida neta en un vacío ideal. En sistemas artificiales, la conservación exige optimizar cada transformación para minimizar disipaciones como el calor o la radiación, que escapan del entorno. Esto requiere materiales avanzados, diseños precisos y un entendimiento profundo de las interacciones energéticas a escalas macroscópicas y microscópicas. Por ejemplo, en el ámbito microscópico, las transiciones electrónicas en átomos o semiconductores convierten energía lumínica en eléctrica, mientras que a escala macroscópica, el movimiento de masas o fluidos transfiere energía mecánica con fricciones que deben controlarse. A continuación, exploremos dos ejemplos de avances tecnológicos que usan este principio. Los paneles solares, por ejemplo, toman la luz del sol y la convierten en electricidad para nuestras casas o fábricas. Imagina una superficie especial que, al ser tocada por los rayos del sol, despierta una corriente que puede encender luces o cargar baterías. Es como si el sol mismo nos diera energía para vivir. Luego, los vehículos eléctricos, como un segundo ejemplo, funcionan con baterías que guardan energía y la usan para llevarnos de un lugar a otro. Cuando frenas, el auto guarda algo de esa energía de movimiento para seguir funcionando más tiempo, como si supiera cómo ahorrar para no quedarse sin fuerza en el camino. Seguimos con la termodinámica. Esta se encarga de estudiar cómo el calor y el trabajo se relacionan, guiada por la primera ley, delta U igual a Q menos W, donde delta U es el cambio de la energía interna del sistema, Q el calor que entra y W el trabajo que sale. Esto nos dice que el calor y el movimiento están conectados, y que al agregar o quitar energía cambiamos cómo se comporta algo, ya sea calentándolo, enfriándolo o haciéndolo mover. Todo comienza con el calor, que fluye de lo caliente a lo frío hasta que las temperaturas se igualan, como cuando dejas una taza de té en la mesa. Pero no todo el calor se convierte en trabajo útil. Parte se pierde, como el vapor que sale de una olla o el calor de un motor que no puedes aprovechar. Por eso inventamos ciclos, como los que usan vapor o gases para controlar este flujo con máquinas que comprimen, calientan, expanden y enfrían, usando materiales que aguanten temperaturas altísimas o presiones fuertes. La clave está en aprovechar la diferencia entre lo caliente y lo frío, porque mientras mayor sea, más trabajo podemos obtener, aunque siempre hay un límite que no podemos pasar por esas pérdidas naturales. Pasemos ahora a dos ejemplos tecnológicos que muestran esto. Los motores de combustión interna, como los de los autos, queman gasolina para crear calor. Ese calor hace que el aire dentro del motor se expanda rápido, empujando piezas que hacen girar las ruedas. Aunque no todo el calor se usa, es suficiente para movernos por la ciudad. Luego, los refrigeradores hacen lo contrario, usan electricidad para sacar el calor de dentro y mantener la comida fría, como si alejara el calor a propósito para que no se caliente lo que guardamos. Exploremos el electromagnetismo, que nos muestra cómo la electricidad y el magnetismo están unidos basados en la ley de Faraday. Esto nos dice que el magnetismo y la electricidad son como dos caras de la misma moneda. Si mueves un imán, creas electricidad, y si mueves electricidad, crearás un imán. Piensa en cómo un imán pega cosas de metal o cómo un cable lleva luz a tu casa. Son fuerzas invisibles que trabajan juntas. Los imanes pueden ser fuertes y quietos, como los que sostienen notas en la nevera, o cambiar rápido, como los que hacen funcionar un ventilador. La electricidad, por su lado, fluye como un río por alambres, llevando energía para encender lámparas o mover máquinas. Estas fuerzas viajan también como ondas, como las que traen la radio o la televisión, moviéndose tan rápido que cruzan el mundo en un instante. Para usarlas, necesitamos materiales que dejen pasar la electricidad, como el cobre que ves en los cables, y otros que la detengan, como el plástico que los cubre. Todo pensado para que la energía llegue donde debe sin escaparse. Pero no es perfecto.
Algo se pierde como calor en los cables o como chispas en el aire, así que diseñamos cosas para que eso sea lo menos posible, desde pequeños motores hasta torres que llevan luz a ciudades enteras. El electromagnetismo es lo que hace que el mundo moderno funcione, conectando todo con fuerzas que no vemos pero sentimos cada día. Veamos ahora cómo este principio impulsa dos avances tecnológicos. Los generadores eléctricos usan el movimiento de agua o viento para hacer electricidad. Algo grande gira cerca de imanes y ese giro crea la energía que enciende nuestras casas o escuelas, como si el movimiento natural se convirtiera en luz. Luego, las máquinas de resonancia magnética en hospitales usan imanes muy potentes para mirar dentro de nosotros. Hacen un campo que organiza las partículas de nuestro cuerpo y con ondas especiales nos muestra imágenes claras de cosas como lo es el corazón o los huesos, ayudando a los doctores a vernos mejor. Pasemos a las oscilaciones y ondas, descritas por la ecuación V igual a F por lambda, donde V es la velocidad a la que se mueven, F es cuántas veces vibran por segundo y lambda es la distancia entre cada vibración. Las oscilaciones son movimientos que se repiten, como un columpio que sube y baja o una cuerda que tiembla cuando la tocas. Suceden por algo, como la gravedad o la elasticidad, siempre tratan de devolver las cosas al centro, creando un vaivén que puede ser lento como el balanceo de un puente o rápido como el zumbido de un insecto. Las ondas son ese mismo movimiento estirado, llevando energía de un lugar a otro, como los ripples de un lago cuando tiras una piedra o el sonido de tu voz llegando a alguien. Pueden viajar por el aire, el agua o incluso el espacio vacío, como la luz del sol que nos calienta desde tan lejos. Las ondas lentas, con vibraciones grandes, llegan más lejos, como el rugido de un trueno. Las rápidas, con vibraciones pequeñas, nos dan más detalle, como el canto agudo de un pájaro. Pero no todo es fácil. Las ondas se debilitan si chocan con cosas, como paredes que bloquean el sonido, o se pierden si el aire las frena. Por eso mostramos cómo las hacemos, ya sea para hablar con alguien al otro lado del mundo o para ver algo escondido, usando máquinas que controlan esas vibraciones para que nos sirvan. Las oscilaciones y ondas son como el latido del universo, conectando todo con sus ritmos visibles. Consideremos ahora dos ejemplos tecnológicos que aprovechan esto. El ultrasonido médico usa ondas de sonido para ver dentro del cuerpo. Una máquina envía vibraciones rápidas que rebotan en los tejidos como ecos y nos muestran imágenes de un bebé creciendo o de cómo están nuestros órganos sin necesidad de abrir nada. Después, las comunicaciones modernas usan ondas visibles para llevar internet rápido a nuestros teléfonos. Estas ondas viajan por el aire, trayendo videos o mensajes en un segundo, aunque necesitan antenas cerca para no perderse por el camino. Concluyamos con la interpretación de datos, que usa principios físicos para dar sentido a lo que medimos. Esto se trata de tomar información del mundo, como cuánto calor hay, cómo se mueve algo o qué tan fuerte sopla el viento y usarla para entender qué pasa o hacer algo útil. Los datos vienen de herramientas que sienten en el entorno, como un termómetro que nota si hace frío o un sensor que mide la velocidad de un auto. Pero no es solo juntar números, hay que conectarlos con las reglas de la física, como cómo el calor sube la presión en una olla, cómo el aire pesado trae la lluvia. Esto significa mirar cada pedacito de información y ver cómo encaja, ya sea para saber si una máquina funciona bien o si el tiempo va a cambiar. A veces los números son complicados, como cambios pequeños que pueden significar mucho, como una brisa que se vuelve tormenta, así que usamos computadoras para juntar todo y darnos una imagen clara. No es adivinar, es encontrar la verdad en lo que medimos, asegurándonos de que cada dato cuente una historia real sobre el mundo, desde cómo fluye el agua hasta cómo se calienta una casa. La interpretación de datos es como un puente entre lo que pasa y lo que podemos hacer con eso, guiándonos con cuidado y precisión. Otros dos avances tecnológicos que dependen de esto, las impresoras 3D, usan medidas exactas para hacer objetos, como juguetes o piezas para máquinas. Calientan un plástico y lo colocan poco a poco, siguiendo un diseño que dice dónde poner cada parte, creando cosas que podemos usar todos los días. Luego, los satélites meteorológicos miran la Tierra desde arriba y miden cosas como la temperatura o cuánta agua hay en el aire. Con eso nos dicen si viene una lluvia o una tormenta grande, ayudándonos a prepararnos o a decidir si sacamos el paraguas. Para terminar, la conservación de la energía nos muestra cómo aprovechar lo que tenemos, la termodinámica cómo manejar el calor, el electromagnetismo cómo usar electricidad y magnetismo, las ondas cómo conectar y explorar, y la interpretación de datos cómo entenderlo todo. Estos avances tecnológicos que vimos son ejemplos de cómo la física hace nuestro mundo más fácil y sorprendente. Los invito a mirar a su alrededor y pensar en cómo esas ideas están en las cosas que usamos cada día. Muchas gracias.